Vamos a cambiar de tema. En el comité político ampliado realizado el lunes en La Moneda, el gobierno informó a los partidos políticos oficialistas que alista el despliegue militar en la frontera de la macrozona norte. Esto una vez que se termine de tramitar el decreto que norma la Ley de Infraestructura Crítica. Para profundizar más en ese tema nos acompaña el gobernador de Antofagasta hasta ahora, Ricardo Díaz. Gobernador, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. La verdad es que estamos agradeciendo la prontitud con la cual se ha declarado este decreto. Nos parece que es una primera medida, pero no puede ser la única. Los temas de seguridad son bastante complejos y no tienen una solución única. Claro, y quiero quedarme en ese punto, gobernador. Lo hemos comentado varias veces con respecto a la situación de seguridad, inmigración en la zona norte, en la macrozona norte del país. Uno de los elementos que sonaba desde distintos parlamentarios de la zona, alcaldes, era justamente la colaboración de las fuerzas militares, el despliegue para abordar una frontera que es muy difícil de controlar. Y en ese sentido usted dice, es una medida, pero no tiene que ser la única. ¿Cuáles otras tienen que estar involucradas? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido presencia de crimen organizado en el norte grande y esto requiere que haya una mejor articulación del Estado en su conjunto. Cuando tú tienes un crimen organizado, necesitas, por ejemplo, fortalecer la labor de los fiscales, de la fiscalía. Necesitas que hayan mayores recursos para que ellos puedan hacer las investigaciones, para que puedan perseguir a los criminales hasta el final y ojalá que haya condena. Y ahí se tienen que ir sumando otros servicios, la labor de impuestos internos, la labor de aduana, la labor de todo servicio que permita la fiscalización. Necesitamos también mayor presencia de carabineros o de investigaciones en todo el territorio, porque si bien esta ley permite la presencia militar en control de seguridad y nos permite ir bajando este estrés por estar designando cada 15 días el estado de excepción, gran parte de la ciudadanía acá en la región se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa con las caletas pesqueras? ¿Estarán también dentro de esta zona de infraestructura crítica? Sí. Nosotros en la región hemos tenido presencia, Uno denuncias entiende que no, ciudadanas que sería de solamente la narcotráfico en las frontera. caletas. Claro, o sea, lo que tiene que quedar claro, y yo creo que ahí hay un problema, es cómo definimos qué es frontera. Frontera van a ser las caletas porque yo te digo, acá en las caletas, en todo el borde costero de Antofagasta, hemos tenido ingreso de bandas a través del narcotráfico. Ya. Entonces yo espero que también haya despliegue de los militares en esa zona. Espero que también haya un despliegue y haya un control y un impedimento de que ingresen más migrantes de manera irregular. Entonces, esos son los desafíos que tenemos, pero tiene que estar acompañado de otro tipo de medidas que asegure que aquellos que están cometiendo delitos y crimen organizado también caigan en la cárcel, porque lo que al final pide la ciudadanía es mayor seguridad. Gobernador, esto podría verse desde un punto de vista más bien administrativo, pero es relevante también en la discusión que se ha dado sobre la situación de la macrozona norte en términos de algunos sectores que solicitaban, así como se ha visto, por ejemplo, en la Araucanía, un estado de excepción que finalmente llevaba a un despliegue de las fuerzas militares. El gobierno finalmente opta por esta ley de infraestructura crítica. Usted, que entiende bastante más del tema, ¿cree que es un tema meramente administrativo o debería haber sido de la mano de un estado de excepción más que esta ley de infraestructura crítica, este decreto? Lo que pasa es que los dos problemas que yo veo en los estados de excepción, que es como la gran arenga que tienen algunos sectores para el tema de la delincuencia, veo una primera dificultad, es que el estado de excepción es precisamente eso, una excepción, y se tiene que estar renovando constantemente, lo cual genera todo un estrés al Congreso. Yo visualizo que el Congreso, los parlamentarios debieran estar pensando en cómo mejorar las leyes, dándole mayor atribución a la Fiscalía. Por ejemplo, para los delitos de trata de personas, para los delitos de robo de vehículos, para los delitos de narcotráfico. ¿Cómo podríamos pensar en aumentar la dotación de los fiscales? ¿Cómo podríamos ir generando una distribución distinta de las policías en aquellas zonas limítrofes, como es las del Norte Grande? Yo espero que ahí estén Ya. concentradas las labores de los parlamentarios. Y por otro lado, el estado de excepción, si bien te asegura la presencia militar, es lo que da una sensación de seguridad, no te aseguraba el control de la seguridad por parte de militares. Y esto sí lo tiene esta ley de infraestructura crítica. Por tanto, me parece que sí, o sea, nos permite destrabar algunas cosas, pero yo insisto, no es lo único. No esperemos una solución mágica para un problema tan complejo como el crimen organizado. Claro, para cerrar ese punto, ¿usted cree que esa arenga, como dice, era más bien un grito político que lo concreto que finalmente se conforma dentro de la ley de infraestructura crítica para el despliegue militar en la zona? Así es, Ya. yo veía que muchas veces para algunos parlamentarios insistir tanto en el estado de excepción sabiendo que el gobierno no estaba tan de acuerdo con eso era como en el fondo mantener el punto,
pero no generaba una solución concreta a aquellas zonas que estamos afectadas por el crimen Claro, organizado. desde el gobierno Y cuando, aquí perdón, entonces tenemos gobernador, que para... organizarnos y trabajar juntos. Sí, me interesa ¿Sí? eso, para profundizar en ese punto. Varias veces, cuando desde la oposición se pedía al gobierno estado de excepción constitucional en la macrozona norte, el gobierno decía, y se hacía el paralelo, digamos, con la situación de la Araucanía, el gobierno era bastante claro en decir, la situación de la Araucanía es completamente distinta a la situación que se vive en el norte del país, por ende no se debería aplicar, o siempre está en evaluación, la eventualidad de un estado de excepción. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis que hacía el Ejecutivo y que finalmente concreta con esta ley de infraestructura crítica? Mira, lo que nosotros planteamos los gobernadores de la zona norte es que necesitamos mayor control de la frontera y teníamos que terminar con este ingreso irregular y permanente de la migración. Si eso se lograba a través del estado de excepción o a través de esta ley, da lo mismo. Lo que necesitamos es seguridad para las regiones. Y ahí necesitamos que todos articulen y trabajen unidos como Estado en busca de esas soluciones. El tema de seguridad no es un tema para el punto político. Aquí lo que están sufriendo son los ciudadanos, la gente que está asustada en su población, que no sabe qué hacer porque le han tomado las plazas, le han tomado las áreas verdes. Eso es lo que tenemos que terminar y para eso es que yo espero que esta ley se tome con un conjunto de medidas y por lo mismo los gobernadores del norte estamos pidiendo una reunión con el subsecretario de Interior porque nos parece que también esto tiene que venir acompañado de inversiones y de otros elementos, como he dicho, en resguardo de la Fiscalía y de las policías. Ahora, me imagino que en esa reunión también, gobernador, se va a entrar al detalle por parte de las autoridades locales de las atribuciones que tendrían las fuerzas militares para el resguardo de la frontera, ¿no? Ya se ha ido conociendo a través de la prensa, obviamente, cuando la Contraloría tome razón de este decreto y se haga público, vamos a conocer bien esto. Pero evidentemente hay experiencias anteriores, cuando había colaboración de la PDI, por ejemplo, con el ejército en la frontera norte. No sé si se va a aplicar de la misma manera, si usted sabe algo más al respecto. Mira, en mi región está la experiencia de esta articulación entre PDI, carabineros y militares. Sí, Si tú recuerdas, hace un año lamentablemente estuvo el fallecimiento de Byron Castillo sí. y ahí se generó una implementación de resguardo de frontera por parte de militares que ha estado articulado con la Policía de Investigaciones. Ahora, de hecho, en este mes han habido cursos de preparación de carabineros y la PDI hacia los militares para poder ir incorporando este elemento de control de seguridad. Pero yo lo que espero es que haya también una mirada más integral respecto a estas otras zonas, como lo que te digo, el borde costero Ujú. de las regiones del norte. O sea, estamos teniendo bandas organizadas que ingresan a través de Ya. caletas porque no hay tanto resguardo de las Su policías. Es preocupación es que esto se imposible enfoque con la solamente en la extensión de frontera territorio. terrestre, digamos. Claro, que Ya. no sea solo mirar, es cierto que el tema migratorio es importante, pero también tenemos un problema de narcotráfico acá y que eso afecta a todo el país. Ujú. La preocupación entonces de lo que pueden ser las caletas, en términos de la frontera marítima, digamos, y donde usted tiene el antecedente también por parte del Ministerio Público de que se da eso. Ahora, uno entendería que si las fuerzas militares se enfocan en lo que es la frontera terrestre, que ya es difícil abordarla, lo hemos conversado varias veces en su experiencia también, se pueden ir redestinando recursos como Carabineros y la PDI a otros lugares. Yo estoy levantando teorías, digamos, tesis de lo que debería ser. No soy autoridad, por supuesto, con qué cara, pero uno podría llegar a eso, a redestinar recursos. Lo que pasa es que hacia allá tenemos que apuntar, o sea, Ya. en el fondo, cómo como Estado articulamos los recursos. Por eso es que los gobiernos regionales, a través de Agorechi, hemos estado pidiendo poder participar en el rol preventivo de seguridad. Los gobiernos regionales podemos hacer inversiones. O sea, nosotros podríamos dotar de equipamiento, por ejemplo, a la Fuerza Marítima, a la Armada, para resguardo de las caletas. De tal manera que podamos tener una articulación de todos los elementos del Estado para ir generando mayor seguridad. Y eso es lo que estamos conversando. Yo creo que aquí tiene que haber una mirada también desde el territorio. Y a veces a Santiago le cuesta entender estas especificidades de los territorios. La región de Antofagasta, 126.000 kilómetros. Es una de las regiones más grandes. Tenemos múltiples puntos de ingreso a esta región. Por eso es que se tiene que articular este trabajo. Y por eso yo insisto, tiene que ser esta ley el primer punto de una serie de puntos y Ujú. de inversiones que resguarden la seguridad para el norte y al final para todo Chile, Sí. porque lo que ocurre acá en el norte es la puerta de entrada para el resto del país. Para tenerlo súper claro, gobernador Díaz, esas inversiones que usted dice en términos de seguridad no se pueden realizar desde la gobernación por, digamos, el marco que tiene definido la gobernación frente a la delegación presidencial, que es el tema de seguridad para la delegación. ¿Va por ese lado?
Mira, mucha gente nos cuestiona a los gobernadores, qué es lo que hacemos en el área de seguridad, porque se asocia a la antigua figura del gobernador provincial. Sí, claro. En este momento los gobernadores no tenemos ningún punto que hacer, nada, ninguna atribución respecto a seguridad. Eso es para la Por delegación. eso esperamos, por eso es que esperamos la firma en marzo con el presidente de que se reconozca el rol preventivo en seguridad de los gobiernos regionales, porque ahí nos permitiría, por ejemplo, el tema de atención de víctimas, el tema de generar alarmas comunitarias, el tema de hacer inversiones en recuperación de espacios públicos y áreas verdes. En eso podemos los gobiernos regionales apoyar la labor del Estado en su conjunto. Ahora, hay un compromiso acá bastante más profundo desde lo que fue la campaña y el desarrollo del gobierno del presidente Boric de terminar con la figura de los delegados y enfocar esas funciones, por ejemplo, seguridad, a las gobernaciones regionales, a los elegidos democráticamente. ¿Usted cree que ha habido, y en sus conversaciones, porque usted y ha hablado con varios gobernadores, piden todavía que se concrete esa promesa, pero todavía no pasa nada? ¿Cómo lo ve usted? Que es un fondo también de las funcionalidades que tiene el cargo. Lo que pasa, Nicolás, es que hay una cultura centralista. O sea, el presidente tiene la mejor de las disposiciones y él es de regiones, pues es de Magallanes. Pero muchas veces en los mandos medios en donde se entraba. Yo se lo he dicho muchas veces a la ministra del Interior. Nosotros llegamos a acuerdos, pero al momento de redactarlo, el funcionario del mando medio redacta e insiste en tratar de quitarnos atribuciones a los gobiernos regionales. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que seguir impulsando. La descentralización es un proceso que tenemos que asumir todos, porque al final, ¿en qué consiste? Consiste en cómo desde lo local llegamos con una respuesta mucho más inmediata que estar esperando el permiso del nivel central para poder actuar. Gobernador, le pregunto, aprovechando, en estos meses, diciembre, enero, febrero, ¿cómo ha estado la situación en términos de migración irregular? ¿Ha habido una diferencia con respecto a años anteriores? Obviamente la situación pandemia tenía mucho que ver, pero recordemos que la gran mayoría de la migración irregular que se da por la puerta norte del país, evidentemente no es por pasos habilitados, sino por pasos no habilitados, donde me imagino estaría concentrada la función de las fuerzas militares cuando se emita ya este decreto de ley de infraestructura crítica. Mira, yo lo que he visto, por lo menos en mi región, es que hay un mayor control y resguardo de la frontera y se ha ido articulando, eliminando los pasos irregulares y se ha ido encauzando a través del circuito regular. Han habido mayores, aumentado el control a las personas migrantes irregulares y por lo menos hay menores denuncias de pasos irregulares. El problema no es tanto los que entran, sino que el gran problema que tenemos nosotros es lo que ocurrió el año 2020-2021. Nosotros tenemos registros de ingreso a la región el año 2021 de 45.000 personas. Y la gran pregunta y la gran interrogante es ¿dónde están? Sí, claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Y el tema de la identificación, usted me lo ha dicho varias veces. ¿Quiénes son? ¿Qué es el punto? Y todavía no se hace nada respecto a eso. Todavía no veo ningún proyecto de ley de urgencia o de emergencia para poder resolver la situación de las personas migrantes irregulares que ya están. ¿Los vamos a expulsar? ¿Los vamos a integrar? ¿Qué vamos a hacer? Porque ese es el gran temor que tiene la ciudadanía. Cuando tú ves migrantes en las esquinas, en las plazas, que generan carpas en las playas, son todos esos migrantes irregulares que antes ingresaron y que ahí no se están haciendo cargo de esa situación. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, una de las herramientas de la ley de migración, que es la reconducción en ese sentido? Es que el problema que ha tenido la reconducción es que la reconducción implica que tú cuando identificas a un migrante irregular, tú tienes un determinado tiempo, 48 horas, para tomarlo y llevarlo a la frontera. Eso no funciona muy bien acá en mi región, que colindamos con Bolivia, y no funciona muy bien para los ciudadanos bolivianos. El tema es que Bolivia no te permite reconducir a los migrantes de otras nacionalidades. Y ahí es donde la ley tiene un vacío que no ha sido capaz de aclararse. También la ley, otro vacío que tiene es que se le notifica al migrante que se le va a expulsar, pero ese migrante no tiene una dirección, no tiene un lugar físico en donde se identifique dónde va a estar. Entonces, ¿cómo lo expulsas después? Tú le notificas y después ese migrante se va hacia otra ciudad. Entonces, lo que tenemos que ir aumentando, y yo insisto en eso, en el empadronamiento, en generar sistemas biométricos para identificar a los migrantes y para saber en qué están. Si finalmente los países inteligentes administran la migración. Aquí lo que nosotros no hemos hecho es cómo administramos esta migración, cómo le damos un sentido que sirva para el país. Y necesitamos más diplomacia. O sea, hay que articular a todos los países de la región para que este problema que nos afecta a todos se aborde de una manera en conjunta. Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, como siempre, muchas gracias por su tiempo, gobernador, y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Nicolás, si me permite, sí, por favor. Nicolás, si me permite, un gran abrazo a los gobernadores del sur. Los incendios todavía siguen. Y yo espero que las noticias del festival no
impidan el seguir con esta labor de apagar esos incendios. Sí, se sigue en eso de todas maneras. Muchas gracias, gobernador, que esté muy bien. Hasta luego. Nos vemos, chao.